Buenas noches, mi nombre es Siragüen Román Carrillo y el día de hoy vengo a hablar sobre la norma oficial mexicana que es aplicable para la atención integral a personas con discapacidad. Como parte introductoria, las dependencias más conocidas que proporcionan atención médica a personas con discapacidad usualmente son de carácter público, por lo que no lo hacen con fines de lucro. Esto origina que su fuente de ingresos y financiación sea a base de inversiones y donaciones que las empresas privadas y gente de la misma población aportan para la subsistencia de instalaciones. A continuación, se presentará la propuesta de la norma oficial mexicana a considerar para el INRL de la asistencia integral a personas con discapacidad y qué requerimientos necesita para poder certificarse. Como se menciona, un pequeño dato es que la parte que se refiere a aportaciones de la misma población, muchas veces se presta el caso de que la asociación va a recaudar fondos, ya sea en semáforos o en eventos públicos que se originan simplemente para la recaudación de fondos y seguir financiando las operaciones de dicha empresa o institución. Para seguir con el desarrollo de esta temática, primero debemos entender qué es la atención integral a personas con discapacidad. La atención integral se entiende como atención médica a personas con discapacidad al conjunto de actividades realizadas por el personal profesional y técnico del área de salud que lleva a cabo la detección, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación, en su caso, y referencia y contrarreferencia de dichas personas con su calidad de pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente es el trato que se origina por medio de una institución hacia las personas que tengan alguna discapacidad. Esto ofreciéndoles un mejor servicio con técnicas de calidad y una atención basada en base a sus necesidades. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? Esta es una pregunta que simplemente tenemos que entender desde primera raíz para poder seguir adelante y esto va a originar que se dé un mejor entendimiento sobre qué es lo que se necesita y qué es la certificación que se debe conseguir. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatorias expedidas por las dependencias competentes que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y a las que se refieran su cumplimiento y aplicación. Esta información la podemos encontrar en la página de gobierno de la Secretaría de la Salud. Lo que simplemente se refiere y trata de decir es que estas regulaciones son emitidas por los organismos más certificados y más competentes para que las empresas que se dedican a esta área puedan cumplir con todas las normas y regulaciones que se deben presentar para poder emitir este tipo de procesos o servicios para todas aquellas personas con discapacidad, ya que se tiene que tener un grado de cuidado con dichas personas para no provocar lesiones y no dañar la salud humana. La norma que se presenta para este servicio es la NOM 015 SSA3 del 2012. El título de la norma es para la atención integral a personas con discapacidad. La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación es el 14 de septiembre del 2012, pero la norma entró en vigor hasta el 13 de noviembre del 2012. El estado de la norma actual es definitivo y está vigente. El objetivo de la NOM. Esta norma tiene como objeto establecer los criterios que regulan la forma en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a personas con discapacidad en su calidad con los pacientes. El objetivo principal de toda esta norma es que los estándares y los protocolos que se deban seguir para la proporción del servicio sean de extrema calidad debido al tipo de personas con las que se está tratando y no se agrave más su estado de salud. El campo de aplicación de la norma. Esta norma es de observancia obligatoria para todo el personal del área de salud que presta servicios de atención médica a personas con discapacidad en los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado. Como se menciona, esta norma es aplicable para todas las dependencias sin excepción alguna, debido a que es, como ya se mencionó, con un trato hacia personas con bastante cuidado que se debe tener, por lo que se deben cumplir estrictos lineamientos para no dañar más su salud y poder dar la mejor calidad hacia el servicio. Para seguir entendiendo mejor el desarrollo de esta norma,
se deben presentar las diferentes definiciones a las que se debe tener acceso y conocimiento para su mejor entendimiento, como se dije. La discapacidad es la deficiencia auditiva, intelectual, neuromotora o visual, ya sea de la naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria. Por sí sola, la discapacidad es, como se menciona, una limitación para realizar actividades y no poder desarrollarte con normalidad como persona. Pero una persona con discapacidad es aquella que tenga deficiencias auditivas, intelectuales, neuromotoras o visuales que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Como se menciona, una persona con discapacidad es aquella que no puede relacionarse ni desarrollarse con normalidad en la sociedad, por lo que estas personas se considera que tienen una discapacidad, ya puede ser auditiva, intelectual, neuromotoras, con alguna discapacidad o pérdida de sus extremidades, o simplemente visuales por la falta de visión. El establecimiento para la atención médica es todo aquel público, social y privado fijo o móvil, cualquiera que sea de su denominación, que se preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o internamiento de pacientes. Como se menciona, puede ser el caso específico como el grado local, que es el CRID, que tienen una dependencia y una institución física que puede ir a acceder la gente para el internamiento de sus pacientes, o el sistema de una institución ambulante, ya puede ser como puestos que van alrededor de toda la República prestando sus servicios de manera ambulatoria. Para también el conocimiento de las personas, se debe conocer que la inclusión social al proceso a través del cual la sociedad facilita y promueve que las personas con discapacidad participen en igualdad de circunstancias a las actividades que son comunes para el resto de los individuos. Esto quiere decir que como parte de conciencia social, las personas debemos tener empatía hacia aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad y no se pueden desarrollar por sí solas de manera común. Esto significa que las personas ayudan a todos a que se sientan en armonía y que se sientan cómodos con el entorno. La rehabilitación es el conjunto de procedimientos de atención médica encaminados a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades de la vida diaria. La atención médica para las personas con discapacidad simplemente se enfoca a una rehabilitación para que en un futuro, si las personas cuentan con alguna discapacidad por falta de extremidad o alguna falta de capacidad neuromotriz o inteligencia, para que por sí solos en un futuro, con las ciertas estrategias y los protocolos a seguir, puedan hacerlo por sí mismos. Los grados de discapacidad se refieren a la magnitud de la restricción o ausencia de la capacidad para realizar actividad o función necesaria. ¿Esto qué quiere decir? No todas las personas que cuentan con una discapacidad tienen el mismo grado de dificultad, algunas lo tienen en menor o mayor medida. Se deben de clasificar para saber qué tan estricto o qué tan viable debe ser el trato hacia la persona para mejorar su condición. Los requisitos más relevantes para esta norma comienzan con la atención médica integral a las personas con discapacidad. Se debe llevar a cabo con calidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación a través de equipos inter y multidisciplinarios en los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado. ¿Esto qué quiere decir? Todas las dependencias que presten este servicio deben hacerlo con una extrema calidad y un esmero increíble. Esto debido a que claramente se han llegado a presentar datos de personas que pueden llegar a discriminar a las personas que cuentan con discapacidad, y esto no se puede tolerar debido a que las personas cuentan con dificultades para poder desarrollarse. Las siguientes son los establecimientos en donde se otorguen los servicios de atención médica integral a las personas con discapacidad. Deberán cumplir con las disposiciones de infraestructura y equipamiento que señala la norma oficial mexicana referida en el numeral 3.4 de esta norma. Esta norma cuenta con 10 capítulos en los cuales se desarrolla todo lo que debe contener para poder certificarse. Como se menciona en el punto 3.4, se especifican las condiciones físicas del centro de atención médica, por lo que es importante y muy
muy obligatorio cumplirlo. A todas las personas con discapacidad que solicite se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y clasificación de discapacidad con validez nacional en el que se anoten como mínimo los siguientes datos: el nombre, el sexo, la edad, la nacionalidad, domicilio y tipo de grado de discapacidad, en su caso en el formato correspondiente a través de una institución del sector de salud y por un médico con título y cédula profesional. ¿Esto para qué ayuda? Muchas personas después de terminar su tratamiento quieren incluirse o tratar de acoplarse al ritmo de vida de la sociedad, pero no siempre son aceptados, por lo que en algunas ocasiones es necesario que presenten algún tipo de certificado que valide que ellos cuentan con alguna discapacidad, ya sea para realizar algunos trámites, viajes, o si en su momento llegaran a poder contar con la posibilidad de presentarse para un trabajo, por lo que es necesario que las personas certifiquen este grado de discapacidad. Las actividades de atención médica integral a las personas con discapacidad se pueden clasificar de la siguiente forma: educación y prevención y promoción para la salud, diagnóstico oportuno, evaluación de la discapacidad para determinar el tipo y grado de limitación funcional, atención médica de rehabilitación, referencia y contrarreferencia, seguimiento de casos y información y capacitación a los familiares acerca de la atención y cuidados de las personas con discapacidad. Estas actividades son específicas y muy básicas para los centros que se refieran para poder prestar este tipo de servicios, por los que se enumeran de esta forma, bueno, no se enumeran, se puntúan de esta forma, pero se deben de cumplir con carácter específico y obligatorio. Por último, este punto importante para mencionar los requerimientos es el proceso de habilitación o rehabilitación. Requiere la intervención de profesionales y técnicos del área de salud en forma reiterada con la finalidad de establecer el seguimiento de casos, evaluar el progreso de la persona y detectar complicaciones asociadas que requieran un ajuste en el plan terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber personas que no estén capacitadas o aptas para prestar este tipo de servicio. Deben ser todos profesionales en el campo de la salud para poder prestarles, como ya se mencionó, un servicio de extrema calidad a todas estas personas que lo requieran. ¿Quiénes son los encargados de verificar que se cumplan todas estas normas? La vigilancia de la aplicación de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Como ya se mencionó, esto es para que estén auditando y se estén verificando el cumplimiento de todas estas normas, por lo que ¿cómo se dice? Este campo de aplicación para la norma debe verificarse por la Secretaría de la Salud. Como conclusión, la norma para la aplicación integral, para la atención integral a personas con discapacidad como se menciona, es una norma oficial mexicana con una importancia demasiado alta para todas las instituciones que quieran ofrecer este servicio a la población debido a que es de carácter obligatorio. Los requisitos y conocimientos base que se deben tener sobre ella no son nada complicados si se tiene en cuenta que son cosas mínimas que se deben tratar. Como se menciona, son mínimas. Esto no es nada que no conlleve algún entendimiento para cualquier persona que cuente con grados de estudios suficientes como para entender el grado de la materia. Debido al carácter de la norma, se debe contar con una infraestructura demasiado preparada y bien planificada para poder llevar a cabo el proyecto, ya que se está tratando con personas que se requieren de atención especial. Se debe de tener un amplio catálogo de fuentes de ingresos y un gran proyecto visionario para poder prestar el servicio como debe ser, con la calidad y los requerimientos necesarios. Como normas referenciales, la Secretaría de Salud fue la que nos proporcionó la definición de lo que son las normas oficiales mexicanas, y toda la información de esta presentación se sacó y se recuperó de la norma oficial mexicana para presentárselas en esta presentación. Muchas gracias por su atención.